Queridos hermanos, estimados pastores, doy gracias a Dios una vez más, nuevamente, por la bendición que me concede de poder, a través de este medio, poder saludarles, extender un saludo a cada uno de ustedes, esperando en el Señor que aún se encuentren con la fe puesta en el Señor nuestro Dios. Son muchos los motivos en los cuales los hijos del Señor somos agradecidos de Él, ya que Él un día alumbró los ojos de nuestro entendimiento, sacó la dureza de nuestro corazón, nos permitió esta gran bendición que todavía está vigente, haber creído en este sacrificio de sangre para darnos la bendición de poder reaccionar, y confiamos y creemos que hemos tomado la decisión correcta, ya que se nos presentó el único Señor, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, algo que no sabíamos, que no entendíamos, pero que Dios hizo posible el poder hacernos ver en la condición que nos encontrábamos. Es por eso que hay un cántico de alabanza, una profunda gratitud en nuestros corazones, los cuales siempre está vigente y está latente, ya que ahora ya sabemos el rumbo que teníamos antes y ahora sabemos dónde nos dirige nuestros pasos. Tenemos esta maravillosa regla de fe que un día también se nos predicó el Evangelio de la Gracia, y ahora Dios nos da la bendición de nosotros tener la responsabilidad de dirigirnos a los salvados, a los escogidos del Señor, como también a tantas criaturas que confiamos que aún estén para vida eterna, las cuales solamente Dios sabe el número de los que están esperando solamente ese momento glorioso en que el Espíritu de Dios, en que su palabra y los medios que Dios tiene puedan llegar a tantos corazones de los que están a nuestro alrededor, sufriendo en la desesperanza, tal vez los problemas cotidianos internos que tiene el ser humano, cuando a veces está desorientado en sus conductas. Por eso nosotros, los que estamos por fe en la gracia del Señor, nos dirigimos, y quiero compartirles en esta hora un mensaje de la palabra del Señor, sabiendo que esto no es nuestro. Nosotros solamente creemos en lo que está escrito en este sagrado libro, que por gracia del Señor está aún también vigente, y en el cual tenemos maravillosos mensajes que siempre tienen la finalidad de alentarnos, de darnos una esperanza y la alternativa bendita de poder escoger al Señor por sobre todas las cosas. Este mensaje que quiero compartir se encuentra en el Antiguo Testamento, en uno de los libros que se le llama, o se le llegó incluso a llamar, el Evangelio del profeta mayor, profeta Isaías, capítulo 53. Quiero compartir, hermanos, unos versículos grandes y maravillosos de la vida del Señor, de lo que, aparte de venir a este mundo, de lo que iba a sufrir, de lo que iba a tener que pasar por la maldad del ser humano, por la conducta en el cual muchos se encontrábamos, y estábamos nosotros también en esta condición, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como también dice su palabra. En el capítulo 53, desde el versículo 3 en adelante, quiero compartirles estos versículos maravillosos, y lo hago solamente por fe y en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Su palabra bendita nos recuerda todo esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Maravillosa y bendita es esta palabra, la cual nos recuerda, estimados hermanos, y aquellos que tengan la bendición de escuchar este mensaje, nos recuerda siempre este sacrificio de parte del Señor, de parte del Maestro, el cual muchas profecías hablaron de este anuncio de que iba a venir un libertador, que iba a nacer un Emmanuel, que significaba Dios con nosotros, hasta que tuvo cumplimiento en el Nuevo Testamento de esta escritura, en el cual la Biblia dice que este Señor glorioso fue necesario que naciera bajo una mujer en el amparo de ese vientre materno, para que a través tal vez de 9 meses de un embarazo tal vez complicado, difícil, pero que alumbró y vino a esta vida, a este mundo, el Señor Jesucristo, el cual no tenía ningún esplendor, ya que su palabra nos recuerda que no tenía atractivo físico, por decirlo, pero lo grande y todo lo especial de este Señor eran sus palabras, era su forma de ser, de tratar al ser humano. En el tiempo en que el Señor Jesús vino, y ya a los 30 años, cuando comienza su ministerio, según escritores eruditos dan a entender que había una escasez, una necesidad espiritual tan grande. El pueblo de los judíos en Roma, estaba el Imperio Romano tal vez imperando en esos lugares. Las leyes estaban tan tal vez difíciles de llevar, que incluso los sacerdotes de ese tiempo habían impuesto cargas pesadas a los hombres, que incluso el Señor, el Maestro, que cuando se dirigía a ellos los trataba tal vez de una forma dura, porque ellos ni con un dedo movían estas cargas, estas leyes, pero imponían al pueblo a cumplirlas. Por eso, estimados hermanos, lo que nosotros podemos sacar para nuestra vida, para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje en la vida cotidiana, tiene que ver con los sacrificios. ¿Cuántos seres humanos han hecho en su larga trayectoria tan grandes sacrificios? Algunos se han inmolado, algunos han tratado de hacer cosas por los demás, pero jamás ninguno de ellos se han colocado a la altura del Señor, ya que su palabra solamente nos recuerda que por amor a esta humanidad, Él sabía lo que tenía que pasar. De hecho, cuando empezó ya a hacer discípulos, los sacó del vulgo, los sacó de su vida cotidiana, muchos de ellos, hasta que completó el número de 12 hombres, en los cuales a ellos le empezó a impartirle una forma de vida diferente. A ellos empezó a tratarle tal vez en momentos muy duros, a Pedro, ¿cierto? Pero en cada una de estos tal vez controles que trataba de hacerle era para que ellos se dieran cuenta de que en este mundo tal vez el sufrimiento es parcial, es momentáneo,
que nada se compara con la gloria venidera de parte de lo que Dios tiene para aquellos que han confiado y tal vez han tenido que sacrificar vidas y muchas cosas, dejándolas de lado. Por eso la palabra de Dios da a entender el sufrimiento del Mesías o el sufrimiento del siervo de Jehová. El término siervo para nosotros a lo mejor hoy día no lo dimensionamos como en los tiempos antiguos lo que significaba ser un siervo, o mejor dicho, un esclavo. El esclavo era el que estaba sujeto a sus amos. El esclavo no tenía voz ni voto, por decirlo, sino que esperaba que el amo le diera órdenes, que el amo acatara o le transmitiera lo que tenían que hacer. Y ellos solamente tenían que obedecer, tal vez órdenes fuertes, duras, pero en el siervo que es Jesús, él también tenía que cumplir las leyes, tenía que cumplir los mandatos de su Padre, y que muchas veces a sus discípulos les transmitió que era necesario que él un día tenía que partir, que era necesario que tenía que incluso morir. Y ellos muchas de estas explicaciones, muchos de estos ejemplos, porque en partes el Maestro les dio ejemplo a ellos de que era necesario que el grano de trigo cayera en la tierra, no quedara solo, sino que tuviera que morir, para que de esa manera, al ser muerto este grano, pudiera dar fruto. Y toda esta referencia hablaba de sí mismo el Señor. Hablaba de su cuerpo que tenía que ser maltratado, de su cuerpo que tenía que ser sangrado, de su cabeza que tenía que llevar una corona de espinas, y tantas cosas, los latigazos que tenían que su cuerpo sufrir. Por eso las veces que cuando Él cargó su cruz, cuántas veces tuvo que caerse, tuvo que trastabillar, que incluso dice la Escritura que a Simón de Cirene, un hombre que volvía del trabajo, que no tenía idea lo que iba a pasar, dice la Escritura que lo obligaron para que cargase la cruz y pudo aliviar el peso de ese madero, pero era porque ya su cuerpo ya había sido flagelado. Por eso, queridos hermanos, a veces es bueno recordar, nosotros a veces creemos que hemos sufrido o la hemos pasado todas, pero cuando nos colocamos a la lupa de esta grandeza de su palabra, nada se puede comparar con este sacrificio de parte del Señor. Por eso solamente quiero compartirle todo esto. A lo mejor muchos de nosotros ya sabemos, pero ¿cuántos no lo saben? ¿Cuántos desconocen lo que el Señor tuvo que padecer, tuvo que hacer, incluso tener que morir, porque ahí se acababa todo, o se creía que se acababa todo con la muerte? Dios tenga lástima de aquellos que, aparte de ser escogidos del Señor, puedan escuchar los mensajes que a través de nuestra congregación se están transmitiendo. Jóvenes, varones, hermanas que están siendo, confiamos, ocupados de parte del Señor, que están siendo bendecidos por el Señor con la gracia que solamente el Dios soberano nos da, para que a través de estos mensajes nos recordemos que este sacrificio fue necesario una vez para siempre, para que de esta manera lo que Dios iba a hacer con la humanidad a través del sacrificio de su Hijo pudiera pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, mandando a los hombres, a los seres humanos en todo lugar a que se arrepientan de sus faltas, de sus pecados. Y de esa manera Dios será amplio en perdonarles. Por eso, ¿qué podríamos sacar de todo esto, queridos hermanos? Que nunca nos olvidemos de este sacrificio que fue hecho por nosotros, ya que éramos nosotros los culpables ante Dios. Nosotros éramos los que fallamos, los que pecamos, los que nos rebelamos contra el Señor, contra su palabra, contra sus mandamientos, los cuales no son gravosos, sino que todo lo contrario, hay una armonía en cada una de sus líneas.
porque siempre tienen la finalidad de poder ayudar al ser humano, de hacerlo mejor, a ser un hombre racional en su vida, en sus tal vez propósitos. Pero qué mejor propósito de poder entender que en las manos del Señor siempre vamos a tener una función que cumplir. El Señor Jesús la cumplió al 100%. Tal vez sufrió, tal vez titubeó. ¿Se acuerdan cuando estuvo ahí en el huerto del Getsemaní? Tal vez horas antes de que lo atraparan, de que llegara Judas con los alguaciles, con la multitud. La Biblia da a entender que el maestro empezó a orar y su sudor, pues producto de la presión que tenía, dice que su sudor era como gotas de sangre que caían por su mejilla, por su frente. Y era porque él sabía lo que tenía que padecer, y estando en un cuerpo de hombre sabía el sufrimiento. Por eso, queridos hermanos, que el Señor nos haga valorizar este sacrificio tan grande. ¿Se recuerda usted en el Salmo 22? ¿Cuántos miles de años antes el salmista David, inspirado por el Espíritu del Señor, en una de sus palabras hace una reseña de los sufrimientos del Maestro cuando iba a estar en la cruz? Y tal vez lo más fuerte que pudo padecer, aparte tal vez del golpe físico, era la soledad que iba a experimentar el Señor. Porque en esto quiero hacer un alto, queridos hermanos. A veces nosotros nos encontramos solos, que nos visitan, que nadie nos acompaña. O a veces seres queridos que están enemistados, están tal vez molestos y no nos llaman. Creemos estar solos, pero la soledad espiritual es la más fuerte, la más terrible. Y el Señor Jesús tuvo que padecer también esta soledad. Salmo 22 nos recuerda cuando dice, versículo 1, hermanos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Tratemos de imaginarnos, queridos hermanos, ese cuadro tal vez tan fuerte, tan negativo, que la Biblia dice que muchos espectadores miraban lo que había ya ocurrido a un ser humano como nosotros, como tanta creación de Dios, en un madero con sus manos extendidas, lleno de sangre, de sudor. No se podía tal vez entenderlo, que la Biblia incluso dice que muchos antes de que muriera el Señor meneaban la cabeza. No se explicaba, no podían entenderlo. ¿Cómo poder ser tan sufrido? ¿Cómo poder experimentar tanto quebranto y no quejarse? Porque siempre el Señor Jesús trató de poder ver la necesidad ajena más que la propia. No le importaba mucho. Se recuerda cuando Él dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas. No es el asalariado, aquel que producto de un pago, o incluso dice que cuando ve venir al lobo, el pastor asalariado, como no tiene amor por las ovejas, las abandona, las deja porque no son propias las ovejas. Pero este pastor era un pastor diferente, era un pastor que llegó a amar a sus ovejas, y producto de este amor tan grande dio su vida por las ovejas. Y esas ovejas somos nosotros, y confiamos que aún queden esas ovejas en el redil del mundo, para que puedan entrar en su momento en el redil del Señor, y de esa manera también ser consolados, ser bendecidos por este Dios tan grande y maravilloso. Más abajo sigue diciendo el salmista: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El Señor Jesús siempre trató de complacer a aquel que le había mandado a este mundo, en la obediencia, en la sumisión, teniendo el poder, por decirlo a su mano. Incluso cuando estuvo delante de Pilatos,
en el juicio que se le hizo, un juicio totalmente injusto, un juicio que se hizo tal vez de noche, en la oscuridad, donde trabaja lo que no es de Dios. Y ahí el Señor Jesús, a la respuesta cuando le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú realmente el Hijo de Dios? Y Él, en una forma tal vez humilde, sí le dijo, o le dio a entender que claro que era así, porque Él no podía mentir, no podía negarse a sí mismo de lo que era, pero que tenía que cumplir este plan de salvación, de entregar su vida. Él que nunca hizo daño a nadie, Él que nunca maltrató a nadie, Él tenía que cumplir la exigencia del Señor. Por eso a lo mejor nosotros, seres mortales, no tendríamos tal vez nunca las palabras de poder expresar todo esto que Él padeció, pero por eso está su palabra, la cual nos da los detalles más maravillosos de lo que tuvo que sufrir el Señor, de lo que tuvo que dejar de lado, tal vez muchas cosas que a lo mejor tuvo que dejarlas en segundo, en tercer lugar, pero el propósito de Dios Él sí quería cumplir y lo cumplió cabalmente. Por eso Dios nos ayude como congregación, como iglesia, para que también con su ayuda podamos cumplir los propósitos que Dios ha puesto en nuestras vidas, en los que están a cargo, los que están por delante. Me recuerdo cuando el pastor dijo que una de las bendiciones que Dios le había dado era de que él iba a viajar por diferentes lugares, y tal vez ahora se esté cumpliendo, que lo que está viajando es la palabra del Señor, la cual no vuelve vacía. A lo mejor el pastor, él sigue en su lugar, pero lo que él ha preparado, lo que él ha estado entregándole, cuántos años, consejos, sermones, revelación de parte del Señor, permitir al Señor que a través de estos medios se esté cumpliendo y que su palabra siga llegando a tantos corazones necesitados, porque esta es una buena noticia que tuvo que ser a base de sufrimiento, a base de sangre, pero es una buena noticia porque lo que el Señor hizo, lo hizo una vez para siempre. Lo que el Señor padeció, lo hizo de una vez para siempre. Y de ahora en adelante ya el hombre ya no tiene que hacer sacrificios, ya no tiene que pagar mandas. Todo lo contrario, Dios quiere que la buena noticia llegue a sus corazones de que todo lo que el Señor hizo, lo hizo por amor a aquellos que iban a creer, a aquellos que íbamos a rendir las vidas al Señor. Por eso Dios les bendiga, hermanos, estimadas amigos, amistades que están escuchando, que nos hemos informado, que personas que a lo mejor años que no hemos visto, pero que Dios ha permitido que llegue este mensaje, que llegue su palabra. Y es solamente voluntad del Señor, porque Dios es el que conoce todas las situaciones. Por eso bendecimos al Señor a aquellos que estamos en esta maravillosa bendición y queremos seguir adelante. Queremos seguir siendo instrumentos de bendición y a través de estos mensajes siempre sacar las mejores enseñanzas de vida, que no pasa de moda. La palabra de Dios no pasa de moda, está vigente porque es una palabra viva. E incluso llega a decir esta escritura que el cielo y la tierra pasará, pero que mi palabra no pasará. Todo tiene que ser fielmente cumplido. Incluso en lo que se está viviendo se está cumpliendo, que iban a venir hambre, pestilencia, rumores de guerra y tantas situaciones se está cumpliendo. Muchos dicen el tiempo está cerca. ¿Quién sabe? Solamente Dios lo sabe, ni los ángeles saben el tiempo ni la hora. Pero Dios permitiera que los seres humanos que escuchan los mensajes en los diferentes medios, que tuvieran también la capacidad de reaccionar. Esta sensatez que a través del raciocinio Dios quiere que los seres humanos se vuelvan a Él, se bajen tal vez de los altares que han levantado y puedan humillarse ante el único digno que es el Señor. Por eso Dios les bendiga, hermanos, y que todas estas escrituras siempre sirva de aliento para nuestras vidas. San Juan
en capítulo 10, versículo 11, lo compartí hace un momento cuando el Señor dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Maravillosa, porque es palabra del Señor y hay tantos mensajes, tantos consejos que tiene su palabra, que sirve de motivación para nuestras vidas, para seguir creyendo. Otro versículo que le había comentado hace unos momentos, cuando dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor hubo un momento en que tuvo que quedar solo, hubo un momento en esa cruz que tuvo que estar desamparado, pero fue necesario. Los hombres no lo entendían, la muchedumbre no lo compartía, pero ante los ojos de Dios, Él sí pudo entenderlo. Y la Biblia da a entender que producto de este sacrificio, de su vida, de su cuerpo, de su expiación por los pecados, Dios aceptó este sacrificio. Imagínense, lo aceptó de una forma grandiosa, porque después dice la Escritura que cuando bajan al Maestro, después de entregar su vida, a Él nadie le quitó la vida, Él la entregó voluntariamente. Maravilloso Señor, porque ¿cómo alguien puede llegar a hacer algo así? En esta vida nadie. Se mantiene el ojo por ojo, diente por diente, el que hierro mata, hierro a hierro muere, y tantas leyes fuertes, sin amor, que el ser humano se rige a través de ellas. Pero el Señor todo lo contrario, y creemos que la mejor motivación para poder sufrir todo esto, el amor hacia el prójimo, el amor hacia el necesitado, el amor hacia el desamparado. Por eso, estimada persona, aparte de mis hermanos que puede estar tal vez con problemas, con dificultades, solo, queremos decirle también que a través de esta palabra Dios quiere llegar a su vida, llegar con un mensaje de esperanza, que todos aquellos que traigan sus cargas, sus faltas, y en una oración tal vez simple, muy humilde, pedirle perdón al Señor. La Biblia da a entender que hay gracia suficiente aún para aquellos que se arrepientan, que se vuelvan al Señor, y de esa manera no cumplirán la condenación que hay para los que lo rechazan. Por eso gracias damos al Señor a aquellos que tenemos la oportunidad y que somos responsables, que es una palabra mía que siempre la agrego: ya somos responsables, los escogidos del Señor, en lo tocante, en lo referente al Señor. Dios ahora muchos de sus escogidos los está usando, a nuestros pastores, a los líderes, lo está usando. No con los testimonios personales, porque sabemos que nuestros testimonios no tienen la capacidad de salvar y de ayudar mucho. Pero los testimonios de Jesús, esos sí que son benditos, esos sí que son un aliciente en el dolor, en las pruebas. Y de esa manera poder respirar que hay esperanza aún a aquellos que se vuelven al Señor. En el libro de Hebreos capítulo 9 hay unos versículos maravillosos cuando dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Esta es una de las bendiciones que Dios tiene, que aún está vigente, que la sangre del Señor es la que limpia al ser humano, limpia las conciencias cuando el hombre se arrepiente, cuando la mujer reconoce su situación y su condición y le pide perdón al Señor por lo que ha vivido, por lo que ha pasado o por lo que ha hecho. La Biblia da a entender que aún los asesinos, aún los maltratadores, aún tantas personas, pérjuros, que han hecho mal en esta vida, tienen una oportunidad. Hasta ahí llega el amor del Señor,
Y en ese sacrificio bendito que el Maestro hizo, Él estaba pensando en todas estas situaciones. Hay muchos testimonios de hombres que hicieron daño, hombres que hicieron tal vez cosas terribles, pero que cuando llegó la misericordia del Señor a sus vidas, algo ocurrió. El cambio, la transformación que hubo en sus corazones fue de una manera maravillosa. Tal como el hijo pródigo, ¿cuántos no han sacado tal vez alegoría? ¿Cuántos no conocen la historia del hijo pródigo? Ese joven que teniéndolo todo, dice la Escritura, lo malgastó, teniendo tal vez una buena posición, teniendo el abrigo de su familia. La Biblia da a entender que no quiso eso, sino que quería conocer el mundo, quería llegar a otros lugares, no se sentía satisfecho con lo que tenía. A veces somos malagradecidos, nos comparamos con otras personas y creemos que somos los peores, y ante los ojos de Dios no es así. Pero la Biblia da a entender que cuando le comenzó a faltarle, cuando gastó todo en cosas que no eran tal vez las mejores, y el hambre llegó a su vida, ahí la Biblia da a entender que antes tal vez que muriera este joven, dice que recapacitó. Dice que este joven algo analizó, algo permitido por el Señor, se produjo en su mente, en su conciencia, que incluso llegó a pensar en su antiguo hogar, el que había abandonado, el que él lo había desechado. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de alimento? Y yo aquí en esta situación, producto de mi arrogancia, producto de mi orgullo, perezco de hambre. Dice la Escritura que este hombre no solamente se quedó tal vez doliente, no se quedó solamente sufriendo, sino que en un acto de fe dice que se coloca de pie y toma la mejor decisión de su vida, que cuando dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se imagina? Este joven que a lo mejor podría haberse quedado ahí tendido, sin esperanza, sin querer hacer nada, pero algo gatilló dentro de su corazón, los recuerdos de su padre, los recuerdos de su familia. Lo mismo Dios quiere que hoy día el ser humano también tenga esta capacidad, que cuando esté sobrio, que cuando esté tal vez en sus piezas, tal vez lo más humilde, pueda también llegar un momento permitido por el Señor que reaccione, que se dé cuenta que solamente en Dios hay una esperanza, que solamente en Cristo Jesús puede tener la bendición de ser aceptado por el Señor y no tener que hacer ningún sacrificio, porque a través de lo que hemos leído su palabra, el sacrificio y el martirio de Jesús, Él fue suficiente a los ojos del Señor. Ahora hay gracia de parte de Dios para todos aquellos que se vuelvan, para todos aquellos que en una forma u otra reconozcan que solo no pueden salir adelante. Los trabajos, la independencia no sirven, solamente sirven buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Dios les ayude a aquellos que están tal vez complicados. Otro día conversaba con una joven, la cual tal vez confundida por no tener tal vez todavía el conocimiento, no sabía qué esperar, pero qué mejor esperanza la que Dios otorga cuando nosotros le creemos a su palabra. Por eso doy gracias al Señor que nos permite a través de estas líneas de su palabra recordar ese sacrificio que para nosotros estará vigente siempre. Siempre estará en nuestros corazones lo que alguien hizo por nosotros, lo que alguien entregó por nosotros, su vida por nosotros. Se me viene al recuerdo, años, 20 años más o menos, tuve la oportunidad de poder escuchar una alabanza. En ese entonces no entendía, no captaba, pero Dios permitió que escuchara un cántico tal vez muy humilde, pero ese cántico refleja o resume todo lo que Jesús padeció, todo lo que Jesús sufrió,
todo lo que Él fue necesario que pudiera pasar en este mundo para que de esa manera a los ojos de Dios pudiera ser aceptado ese sacrificio. Se los comparto con mucho temor, con mucha humildad, queridos hermanos. Tal vez usted lo ha escuchado, solamente quiero recordárselo, y para mí en lo personal tiene un sentimiento porque se saca todo esto de la palabra del Señor, alguien que fue inspirado para poder relatar todo lo que el Señor padeció, desde estando del huerto de Getsemaní hasta la consumación de su propia vida. Un hombre, dice, mirando al Calvario está, y el monte le espera frío y cruel. Con su cruz comienza a caminar, y lágrimas de sangre resbalan por su piel. Ese hombre solo vino a cumplir aquí un mandato de su Padre, el gran Rey. Sí, es Jesús quien vino a sufrir, quien vino a morir para que podamos vivir. Oh Señor, escucha el ruido atroz del látigo feroz que castiga tu cuerpo sin piedad, y tu marcha más lenta se hace aún, pues agotado estás por el castigo tan tenaz. Pero llegan y te clavan en la cruz por mí, oh buen Jesús. Ya los clavos traspasaron sus manos y sus pies, y una lanza en su costado penetró. Ya se acerca el momento de expirar, porque casi sin hablar una frase dice con amor: Padre, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen, oh mi Dios. Y después, alzando su mirada a la altísima morada, pronuncia: consumado es. Ya murió el Hijo Redentor, el único Señor que dio toda su amor allá en la cruz, por salvar al mundo pecador y darnos el perdón, la vida y un nuevo corazón. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Rey y Señor. Amén. Más de 25 años que Dios me dio esta bendición de poder escuchar tal vez un cántico muy humilde, pero lo que expresa este cántico, las palabras inspiradas, expresan realmente el sacrificio bendito de parte del Señor. La misión de parte del Señor sabemos que implicaba un gran dolor, un gran sufrimiento, desprecio y pesar. Pero todo eso, ¿por qué? Está la pregunta, a lo mejor que nunca tal vez, o muchos no se la han hecho. ¿Por qué tuvo que hacer todo eso? Por causa de los pecados de los seres humanos, por causa de nuestras propias faltas. Después Jesús tiene que ser crucificado, porque los seres humanos ante el Señor, todos, dice su palabra, que somos pecadores, somos faltos, porque hemos transgredido las leyes del Señor. Por eso, cuando logramos entender que Dios todavía, por misericordia, le da la oportunidad al ser humano, no importa dónde sea, en la condición que se encuentre, Dios aún tiene esta maravillosa bendición. Gracias doy al Señor por hacerme partícipe de todo esto, ser uno más, por lástima de los salvados, y cuánto añoro, quisiera que fueran mucho más los que se añadieran a esta larga lista de los rescatados, porque ese es un término maravilloso. La Biblia dice que el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Ya el tiempo pasado queda de lado, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Maravillosas bendiciones que solamente se encuentran en su palabra. Ningún otro libro tiene estos argumentos maravillosos de esperanza que Dios ofrece gratuitamente, porque el precio ya fue pagado, el sacrificio ya fue hecho una vez, como decía delante, una vez para siempre. Y ahora, confiando de que Dios ha inspirado todo esto para recordar a muchos de nosotros y a otros que a lo mejor nunca han escuchado este mensaje, sí,
visitas, amistades, familiares incluso. Si es así, Dios aún tiene gracia suficiente y Él no hace acepción de persona. Si aún no es el fin de todo esto, es porque Dios está esperando aún que los hombres se vuelvan, que los hombres reconozcan su condición y de esta manera también entren a esta maravillosa salvación, a este rescate que Dios quiere hacer aún, no importando, tal vez te puedes considerar la mejor, la peor, la más malvada, el más perverso, pero si llega un momento permitido por el Señor, Dios también puede de ti tener misericordia, como lo ha hecho de nosotros. En esto consiste la salvación, en esto consiste el perdón de pecado, en que Dios, el único que puede absolver al pecador, a través de Jesucristo, a través de este sacrificio, ha hecho posible lo imposible, de rescatarnos y darnos una nueva oportunidad, una esperanza viva, como dice su palabra. Gracias doy al Señor, quien permite darme esta bendición de poder dirigirme a muchos de ustedes y poder recordar que este sacrificio para muchos todavía está vigente, que esta sangre todavía está latente para aquellos que un día tengan la oportunidad de poder buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Bendecido y muy enaltecido sea nuestro Señor, quien sobrepasa tal vez todo entendimiento, porque cuántas cosas tal vez con nuestro propio raciocinio no entendemos, pero Dios no nos exige eso. Lo único que quiere es que la fe pueda actuar, la fe pueda ser en movimiento para buscarle y poder honrarle por sobre todos los señores, ya que Él sí que Él es un Señor que vale la pena. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les ayude. Que el Señor, en todo este tiempo que aún nos mantenemos en esta situación, que podamos seguir albergando todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, para que de esta manera siempre podamos tener en lo profundo de nuestro corazón un cántico de gratitud, que siempre salga un cántico de alabanza, de gratitud por el maravilloso sacrificio, que ahora somos solamente salvos por la gracia de nuestro bendito Señor. Gracias por esta oportunidad y que podamos, con la ayuda del Señor, seguir siendo instrumento de bendición en las manos del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estimados pastores, familiares y a todo aquel que haya escuchado esta predicación de parte del Señor. Dios les bendiga. Amén.